Excelente, muchas gracias. Abro cámara para quienes todavía no me conocen. Guillermo Martínez, estoy como responsable gerente territorial para cuentas industriales, ¿verdad? Comenzando aquí precisamente en Bajío. Y sí, con todo gusto yo creo que podemos abarcar un poco el cómo sortear ese tipo de aplicaciones. Entonces, nada más si me ayudan a confirmar, Beto, por favor, si ya se ve mi pantalla. Sí, Memo, adelante. Excelente, muchas gracias. Nuevamente, bienvenidos. Gracias por su tiempo. Esperemos que sea de mucho interés y que pues esto venga a enriquecer lo que vendrían siendo pues las diferentes soluciones que pueden encontrar en nosotros como fabricantes a través de Hermos, precisamente soluciones para lo que son las redes industriales. Entonces, bueno, comienzo precisamente compartiendo estas imágenes que pues no están nada alejadas de la realidad y pues básicamente es el cómo el no tener una adecuada planeación de la infraestructura, la ejecución, pues puede poner en riesgo el rendimiento de la manufactura y la seguridad. Entonces, pues problemas en la red pueden redituar pues en una mala administración del cableado, una escasa o nula identificación, tierras físicas defectuosas, selecciones inadecuados de media como fibra o cobre, ¿verdad? Terminaciones de baja calidad. En ocasiones se nos hace muy fácil decir, oye, pues cualquiera puede ponchar, etcétera. Pero se requieren sí de experiencia y en el caso muy particular de Panduit, como parte de los requisitos que tenemos dentro del ecosistema es que precisamente integradores estén certificados, ¿verdad? Con las credenciales adecuadas y certificados muy particularmente para aplicaciones industriales. Y esto va tanto para la parte del diseño, la parte de la selección y la parte de la instalación o implementación. Realmente van de la mano. Entonces, pues ya nos comentaba, por ejemplo, Rowell, buena parte del mecanismo o del proceso que se debe de tener en cuenta, ¿verdad? Las consideraciones para lo que vendría siendo, pues, una adecuada diseño de lo que vendría siendo redes industriales. Algo importante y que quisiera yo compartirles es en muchas ocasiones es, bueno, ¿y por dónde comienzo, no? Es muy importante pues poder evaluar y tener documentada lo que vendría siendo nuestra red en las condiciones en las que esté, ¿verdad? Pero sí tener identificado cómo está nuestra red, tener un plan de mitigación para problemas inminentes, algo importante, una estrategia para lo que vendría siendo el mantenimiento y la operación de los mismos, es decir, ya tener un presupuesto hoy en día es necesario, un presupuesto para proyectos o para mantenimiento precisamente de nuestras redes, y entiéndase que las redes pues es un conjunto de diferentes disciplinas y elementos. La red no es por sí mismo el switch y la red tampoco es por sí sola la infraestructura física o la capa física o lo que muy comúnmente llamamos pues el cable. Es la suma de todos ellos y van de la mano. Entonces de ahí que nace precisamente ya hace varios años pues esta alianza estratégica entre un Fluke Networks, entre un Cisco, Rockwell y Pandit, cada uno de nosotros aportando pues nuestra experiencia y conocimientos y que se suman precisamente para poder ayudar a hacer evaluaciones, hacer implementaciones adecuadas, diseños adecuados para tener redes pues prácticamente que estén disponibles en cualquier momento, que sean robustas, y cuando hablo de robustez no quiere decir que estén sobradas, simplemente que estén trabajando de una manera adecuada, de una manera resiliente, de una manera segura, y al emplear esta palabra me quiero referir a las dos que ubicamos de una manera muy constante, que es segura desde el punto de vista security y segura desde el punto de vista inclusive para la parte de safety. En el tema, y esto es el punto de partida para su servidor, en el tema de la distribución de cuando se está haciendo las consideraciones para una mejora
una nueva implementación o una expansión de una red, pues esta pirámide invertida, ¿verdad? Nos dice aproximadamente el ciclo de vida útil, pues para un software, para todos los elementos del switching and routing, la parte operativa y la parte de la capa física, aproximadamente demanda alrededor de aproximadamente 7% del presupuesto de un proyecto, ¿sí? Uno de los diferenciadores para el tema de la capa física es que su ciclo de vida útil, cuando está bien concebida, bien diseñada, bien seleccionada y bien implementada, podemos contar con una capa física que nos dure más de 20 años. Esto quiere decir que vendrán 2, 3, 4, 5 generaciones a lo mejor de equipos lógicos, ¿verdad? Que por alguna razón se deben de estar migrando o cambiando cada determinado tiempo, por medio de 5, 6 años, 4, 6 años. Entonces vendrán unas nuevas generaciones y demás, pero la capa física debe de tener la capacidad de soportar las nuevas generaciones que van a ir llegando. Entonces, es una inversión muy importante que se hace desde que se están haciendo las consideraciones del diseño en nuestra red, en nuestro proyecto, y que va a seguir siendo utilizada, esta autopista va a seguir siendo utilizada por diferentes tecnologías a lo largo de los años. Otro punto importante, y precisamente se deriva de la capa física, es que el 70-80% de las fallas en la red es debido precisamente a este pues, importante elemento o componente. Entonces, de cada 10 veces que se me va mi red, probablemente 7, 8 cuando se hace una revisión, ¿verdad? Corresponden a la capa física. Entonces, por hacerles algún comentario en cuanto a la experiencia que ha tenido su servidor, no es raro llegar con usuarios finales y que me digan, mira, está fallando mi red, ya identificamos, es el cable, ¿y qué crees? Dice Panduit, ¿no? Pero en el momento en que se revisa con mucho mayor detenimiento precisamente las características de ese cable, de esa fibra, pues resulta que era un cable o una fibra que era muy adecuado o es adecuado, sí, pero para un uso a nivel enterprise, a nivel oficina, y no se va a desempeñar igual estando en un rack, estando en un área de oficina, a llevarlo a piso de producción o de manufactura. Entonces, y bien lo comentaba hace un momento nuestro compañero de Rowell, decía, oye, es que hay que hacer ciertas consideraciones, además de la velocidad de transmisión, además del tipo de categoría, además de la distancia, las condiciones ambientales, ¿sí? Entonces, aunque diga Panduit, no se va a desempeñar igual un cable que es concebido o manufacturado bajo estándares para aplicaciones enterprise que para aplicaciones en piso de planta. Y algo importante es que hay una convergencia muy franca entre las tecnologías del área de IT con las tecnologías de toda el área operativa, todas las tecnologías operacionales, donde ya tenemos sensores, controladores, manejo de materiales, máquinas, equipamiento, robótica, etcétera. Y se está haciendo una convergencia. En medio de esta convergencia, precisamente, es donde tenemos la zona desmilitarizada, que ya bien nos compartían, ¿verdad? Y para poder regular todo esto y decir, bueno, ok, ¿cómo vamos a hacer entonces las consideraciones para el diseño de nuestra red, ya sea nueva o ya sea que venga una expansión o que se tenga que renovar? Y uno de los principales estándares que rigen esta parte pues, del planeta es la TIA 1005. Para nuestros compañeros y usuarios del área de IT, los estándares TIA no son nuevos. En piso de planta seguramente es una normativa que no es tan conocida, pero es necesario precisamente, parte del espíritu de estos seminarios, es dárselas a conocer y los que ya la conocen, pues reforzarla. Entonces, en el apartado 1005 de la TIA es donde nos va dando las directrices, precisamente las buenas prácticas y los lineamientos para lo que son los diseños y las implementaciones de telecomunicaciones en espacios industriales. Y dentro de la TIA, precisamente, lo veíamos en una de las láminas en el anterior bloque, pues se habla sobre el análisis MISE. Y el análisis MISE
es un análisis que se hace ambiental, de donde va a estar corriendo nuestras aplicaciones, donde va a estar corriendo o implementándose la infraestructura física, ya sea cobre, fibra, etcétera. La letra M corresponde a las consideraciones mecánicas como impacto, vibración, etcétera. La I es de ingreso, puede ser líquidos, solventes, agua, aceites, polvo en el medio ambiente, ¿verdad? Climático, químico, y la parte electromecánica, que es a lo que, magnética, perdón, que es a lo que nos, hace un momento en la pregunta del ingeniero Luis, también nos comentaba, oye, es que estoy a tal distancia y además estamos manejando tal voltaje, y de qué manera podemos tratar de mitigar el que vaya a verse impactado el desempeño, a lo mejor, de nuestro cable de datos. Por llevarlo a un esquema muy práctico, la referencia de arquitectura bajo la TIA 1005 hacia estas consideraciones, y aparte nos dice, tenemos niveles moderados, ¿verdad?, en cuanto a este tipo de condiciones ambientales, y podemos tener condiciones ambientales mucho más severas, hablando de los mismos rubros. ¿Por qué se da esto? Pues por la misma naturaleza de los procesos industriales, a los cuales la parte de manufactura pues se tiene que llevar a cabo, ¿sí? Las referencias de arquitectura, que es el recuadro izquierdo superior, pues nos dice, oye, hay que trabajar en subsistemas de cableado, ¿verdad? En donde podemos tener los elementos finales en la parte inferior, ¿verdad? Y después cómo irlos administrando, cómo irlos zonificando para ir haciendo estas consolidaciones de comunicaciones industriales. Obviamente hemos estado hablando muchísimo basados en la parte de Ethernet, que es la tendencia que hoy en día se tiene, y Ethernet como la media o el medio físico, independientemente del protocolo que se pueda estar montando en esa media. Y cuando lo vemos en el recuadro izquierdo inferior, es como ya lo vamos representando físicamente ya dentro de una planta, donde se pueden ir viendo los diferentes subsistemas de cableados. Y yo creo que aquí va a venir también parte de la respuesta o un poquito de directriz hacia el ingeniero Luis. Dependiendo del grado MISE, entonces es el tipo de características con las cuales debe de contar los diferentes elementos de conectividad, independientemente si se ocupa de una categoría 5E, categoría 6, 6A, inclusive categoría 7. Entonces, esto nos va a poder permitir hacer conexiones seguras, confiables, en espacios industriales. Esta parte de diagramado MISE nos indica precisamente el cómo vamos a poder estar teniendo diferentes áreas o zonas dentro de nuestra misma planta. Es el mismo cliente, es la misma planta, pero dependiendo de los procesos que estén corriendo en cada una de las diferentes áreas, pudiéramos llegar a tener pues diferentes eventualidades en cuanto a características que debe de contener o estar inmersas en los productos a utilizar para poder hacer la conectorización, y una conectorización adecuada, una conectorización robusta. Algo importante cuando se están haciendo las consideraciones dentro del diseño, y ya lo comentaba Raúl, dentro de esa área, en donde colabora activamente Panduit, se hace el diseño lógico y después se acompaña con el diseño físico. Es decir, el diseño físico sigue al diseño lógico. Muéstrame qué es lo que quieres conectar, vamos viendo qué características tiene en cuanto a capacidad de transmisión, velocidad de transmisión, qué tipo de puerto utiliza, lo hace con elementos basados en cobre, lo hace con elementos basados en fibra, y esto nos da precisamente pie a poder hacer el diseño de la autopista para que puedan estar corriendo precisamente todos estos elementos lógicos. Consideraciones como distancia, consideraciones como temperatura, humedad, vibración, etcétera, es dentro de lo que abraza el MISE y está embebido dentro de la TIA 1005, que está bajo la ANSI. Quiero hacer aquí un alto. Nathan, no sé si en esta parte quisieras aportarnos o adicionarnos algo adicional. El ingeniero Nathan Ávila es nuestro ingeniero técnico en aplicaciones y nos estará colaborando con algunos comentarios muy puntuales. Claro.
sobre todo destacar dos elementos, ¿no? El primero es, no todas las aplicaciones industriales requieren de un cable industrial. Esto va sobre todo en función del tipo de aplicación. Los tipos de tráfico y la forma en cómo los tráficos de red están cambiando. Esto sobre todo porque hay aplicaciones que requieren una menor latencia, por lo tanto debemos de incorporar aplicaciones, incluso equipo activo que esté más cercano hacia los equipos industriales, pues nos exhorta a que los diseños y las arquitecturas se realicen de manera adecuada. Esto en base a lo que ya bien Guillermo ha comentado. Y punto número dos, para dar respuesta también a una de las preguntas que ya anteriormente han hecho, es importante recordar que para las diferentes conexiones que tenemos en el piso de planta, una buena práctica siempre es que tengamos nosotros canalizaciones o sistemas de canalización independientes. No se sugiere llevar en una misma charola cable eléctrico, cable de red o cable de fibra óptica, sobre todo si este servicio es de gran criticidad para el cliente. Y esto es porque en ocasiones el costo-beneficio es, digamos, es muy alto, sobre todo el riesgo, pero el costo-beneficio en ocasiones de poner una charola alterna o una canalización alterna me va a permitir que cuando haga tareas de mantenimiento, ya sea eléctricas o de red, no ponga en riesgo cualquiera de las dos, ¿verdad? Entonces, eso lo indica la TIA 1005 y la TIA 568. Si quieren más información, con mucho gusto podemos profundizar sobre el tema en conjunto, ¿verdad? Y bueno, esa sería la aportación que quisiera compartir. Excelente, entonces muchas gracias. Entonces, como ustedes se podrán dar cuenta, en muchas ocasiones no es nada más la selección del cable, basándonos en la velocidad que se requiere, sino las consideraciones ambientales y las consideraciones físicas por donde vamos a estar haciendo la canalización. Algo importante en donde surge precisamente las consideraciones bajo el modelo CPWE, que es un documento elaborado precisamente entre las empresas que hoy en día estamos aquí platicando con ustedes, es precisamente hacer todo el análisis y las consideraciones de diferentes estándares en un solo documento con arquitecturas validadas, y son arquitecturas desde la parte lógica y la parte física. Entonces, en esta lámina estamos viendo la instalación típica de una red plana, ¿verdad? En donde cada nodo se está concentrando a lo mejor a un switch, ¿verdad? Todo el tráfico está pasando a través de un solo switch, y esto puede llegar a poner en riesgo lo que vendría siendo el desempeño de la red y la disponibilidad de la red. Hoy en día lo que necesitamos son redes resilientes, ¿verdad? Entonces, lo que se requiere es hacer cierto tipo de consideraciones. Regresamos al punto, y esto viene a reforzar lo que nos compartía Nathan, y probablemente pudiera ser parte de la respuesta para el ingeniero Luis. Una de las estrategias es utilizar métodos de zonificación. Entonces, en lugar de estar haciendo una concentración a un solo IDF, ¿verdad? Lo ideal sería hacer las consideraciones para poder hacer implementaciones a través de gabinetes de zona, en donde van a estar administrando precisamente cada una de las zonas que se requieran. Y a lo mejor podemos tener diferentes niveles de criticidad en cuanto a condiciones ambientales, ¿verdad? O a lo mejor para futuras expansiones podemos ir trabajando y ir habilitando por áreas o por zonas, y que la infraestructura que se esté instalando pues quede lista para poder seguir recibiendo nueva tecnología, futuras expansiones, futuras líneas, etcétera. Y esto también viene a mitigar las distancias que se van a estar considerando. En la imagen del lado izquierdo no es lo mismo la distancia del IDF, que está en el extremo inferior izquierdo, y tratar de ir hasta el otro lado de la planta, donde sí podemos alcanzar distancias pues, mayores a 80, 90, 100 metros. Entonces, si se hace por zonificación, podemos de esta manera sí poder lograr llegar a alcanzar a esos equipos en esas áreas, ¿verdad? Y que estén dentro de normativa, que estén con un desempeño adecuado, y que la red o infraestructura física esté trabajando de una manera
resiliente, habilitando la comunicación de los elementos críticos de control, de automatización que se tienen dentro de los procesos. Entonces, algunas de las ventajas de estar utilizando el método de zonificación, bueno, vas a tener una seguridad física mucho más acompañada, se pueden llegar a tener reducciones de costos, ¿verdad? Es repetible, es escalable, se pueden hacer aplicaciones en fibra, ¿verdad? Aplicaciones en cobre, y los tiempos de implementación llegan a ser, pues, razonablemente mucho más cortos, ¿sí? Este es precisamente la manera de estar explicando de dónde nace CPWE, en donde de manera colaborativa cada uno de los fabricantes aportamos lo que vendría siendo las mejores prácticas y los estándares internacionales que nos ayuden a habilitar para ustedes redes seguras, redes interconectadas, ¿verdad? En los diferentes elementos, incluyendo hoy en día lo que vendría siendo la DMZ industrial, que típicamente está colocado en el nivel 3.5. Esto está basado en el modelo de Purdue, de la ISA 95, ¿verdad? Que a diferencia de la ISO, que maneja 7 capas, para el modelo industrial, el modelo de la ISA, pues, viene a aportar lo que va siendo las mejores prácticas. Y aquí en cada uno de ellos, ¿qué tipo de soluciones son las que aporta Pandit para este tipo de modelos? Mismo cliente, diferentes tipos de usuarios, desde el nivel del site, de su área de IT, a lo mejor su data center. Comenzamos a trabajar también en lo que vendría siendo el Edge Computing, y diferentes tipos de necesidades que pueda llegar a atender el cliente, ¿verdad? Micro Data Center, en colaboración con Rowell, estar utilizando marcos de distribución intermedia industriales, IDFs, ¿verdad? Marca Pandit, que ya vienen preconfigurados, gabinetes de zona, y precisamente su nombre lo toman del estándar, en donde nos dice, oye, voy a tener conexiones punto a punto, voy a tener conexiones estrella, voy a tener conexiones wireless, CCTV inclusive, lo podemos ver ahí en las primeras capas inferiores, ¿verdad? Sistemas DLR, etcétera. Entonces, ¿cómo ir habilitando precisamente a través de estos subsistemas de cableados que les mostraba hace un momento? Y con esto sí poder llegar a puntos inclusive más lejanos dentro de las facilidades que ustedes puedan llegar a tener. Otro elemento importante precisamente en lo que vendría siendo el monitoreo, la administración y el control de sus redes es un software que tiene Pandit de nombre IntraView, en el cual nos ayuda a poder tener un mapeo completo, ¿verdad?, de la red. Es un software que no es invasivo, no se mete con la configuración, no es un software para estar ni administrando, ni configurando, ni programando los equipos que componen la red. Es un software que nos dice cuál es el estatus de la red desde un punto de vista de infraestructura física, en donde nos va a estar nos va a estar entregando datos, pues, críticos que vienen a sumar nuevos KPIs para ustedes de una manera muy fácil, muy rápida, de una manera muy intuitiva. Y aquí sí me gustaría, Nathan, que nos pudieras colaborar en un par de minutos. Estamos todavía en tiempo con un par de minutos. ¿Cuáles vendrían siendo las principales bondades de IntraView para los usuarios? Claro, como Panduit, saben que nos destacamos en las soluciones de conectividad. Sin embargo, hace algunos años compramos esta compañía, y en la cual básicamente hemos aprovechado las bondades de este software, el cual ustedes podrían solicitar una prueba de concepto, y lo que podemos hacer es un mapeo de toda la conectividad en su piso de planta, y al mismo tiempo identificar cuáles son los flujos de tráfico este a oeste, sur a norte o norte a sur, y poder hacer una definición de arquitectura según lo que ya se ha mencionado previamente, tanto en el apartado de Rockwell como en lo que hemos visto en Panduit. Por otro lado, IntraView es una herramienta que es agnóstica, es decir, es compatible con cualquier tipo de sistema industrial de conectividad de red.
Asimismo, IntraView es un software que va a permitir el poder hacer un listado, ¿sí?, de todos los elementos que se encuentren en el piso de planta, me dé visibilidad en tiempo real, y tenemos una librería de APIs, la cual ustedes podrían tomar ventaja para extraer información y cruzarla con algún sistema de monitoreo que tengan. Y esto principalmente para poder identificar algunos problemas de arquitectura o áreas de oportunidad, cuellos de botella o inclusive mejoras en los flujos de tráfico. Todo, claro, funciona a cómo opera el negocio, ¿verdad? Porque si los movimientos, adiciones y cambios que hay dentro del piso de planta son muy variados, pues naturalmente esta herramienta nos ayudará a tener esa versatilidad y visibilidad. Y por otro lado es que voy a diseñar un sistema, ¿verdad?, de conectividad acorde a las necesidades del negocio. Entonces, pues les invitamos a buscar, ¿verdad?, en lo que son los recursos que estamos por ahí compartiendo en chat, más información de este producto, y creemos que es de gran valor, sobre todo para dar el primer paso hacia lo que es la parte de Industria 4.0, que bien ya se comentó anteriormente, ¿no? Hay una serie de pasos que se sugiere para poder empezar a traducir, ¿verdad?, estas mejoras. Y bueno, creemos que con IntraView podrían ustedes definitivamente tener una herramienta que les permita tener mayor visibilidad, control y monitoreo del tráfico, para después de ahí poderlo llevar a lo que es una arquitectura según las normas y estándares. Correcto, Neyton, muchísimas gracias. Y bueno, con esta lámina estamos terminando este bloque. Por supuesto, nos quedamos al pendiente de preguntas para poder dar paso a respuesta de las mismas, y poder compartir, obviamente, dejar la pantalla para para el siguiente bloque con nuestros compañeros de Fluke. Muchas gracias. Estamos aquí para atenderles cualquier duda.